Bueno, muy bien. Hoy vamos a continuar trabajando con la función exponencial, con lo último que habíamos dejado. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo una primera situación de la vida que respondía a un modelo exponencial y habíamos empezado a ver cómo empezar a trabajar con la calculadora, con las operaciones que necesitamos que van a quedar implicadas en este tipo de modelo, ¿tá? Y con algunos despejes, algunos trucos para conseguir despejar. Hoy les propongo hacer un par de situaciones más de la vida, y en todo caso después, porque hay programadas 2 videoconferencias, lo que vamos a hacer es continuar, si nos da el tiempo, haciendo en mi cuaderno alguna otra de las que tienen propuestas en el repartido práctico. ¿Tá? Eso es la idea de la propuesta de trabajo para el día de hoy. Seguir trabajando con esas situaciones de la vida que, como vamos a ver, van a responder a modelos exponenciales. Entonces, la primera situación que vamos a discutir es esta que aparece en el recuadro. Una población de roedores aumenta según el siguiente modelo matemático y sería R de t igual a 8 por E a la 0,22 t, donde t es el tiempo expresado en meses. ¿Tá? Fíjense que esta función tiene como variable independiente la t. ¿Se acuerdan que nosotros habitualmente a la variable independiente la representamos por x comúnmente, pero dijimos que no era obligación que siempre fuera una X la letra utilizada para la variable independiente? ¿Y cómo habilito a alguien que me dice que está con el celular? No tengo manera, ¿no? Bueno, hoy es el día de las complicaciones. Es que Sigo. quiero entrar, me parece. Alguien, pero yo no tengo, acá no me dice que haya nadie pidiendo para entrar. Yo no visualizo a quien esté pidiendo. Ahora no visualizo a nadie. Si está conectado por alguna forma, díganle que yo no estoy visualizando a nadie que me pida permiso para entrar. Bien, sigo. Fíjense en que en esta función que me está proponiendo la letra del problema, la variable independiente entonces es t, tiempo, y un tiempo que va a estar en meses. La fórmula matemática es 8 por e a la 0,22t. Así que, ¿por qué decido que esto es un modelo exponencial? Porque voy a recordar la definición general del modelo exponencial, donde para tener un modelo exponencial, en primer lugar, ustedes tienen que tener la incógnita en el exponente. Acá la incógnita o la variable independiente es la t, y como bien puedo ver, está en el exponente. Ahora, si nosotros recordamos un poquito lo que habíamos visto la última clase, ahí va, paso momentáneamente a mi cuaderno, una función exponencial completa, dijimos que era una que respondía a este formato general. ¿Tá? K, A, C, D eran números reales. Y la base también era un número real, pero habíamos dicho que tenía que ser mayor que 0 y distinta de 1. ¿Tá? Esos eran los requisitos para definir un modelo exponencial. Entonces, si ustedes se fijan en la fórmula matemática que está propuesta en este problema, ¿sí? Que sería R de t igual a 8 por E a la 0,22t, yo identifico una función con la otra esperen un segundito. Está. Identifico una función con la otra, en el lugar de la K tú tenés un 8
En el lugar de la base, por supuesto, es el número E, que ya dijimos que valía aproximadamente 2,718 y sigue con infinitas cifras después de la coma. Y en el lugar de la A tenés un 0,22. La variable, en lugar de ser X, es T. La C no la tenés y la D tampoco. ¿Tá? Así que acabo de ver que mi función en cuestión se ajusta a esta fórmula general que teníamos. Por eso reconozco que estoy frente a un problema de función exponencial. Muy bien. Lo primero que pide el problema es cuántos roedores hay inicialmente. Si yo te pido la cantidad de roedores que tenés inicialmente, significa que le vas a dar a la variable independiente el valor 0. O sea que para hallar cuántos roedores hay inicialmente, calculás R de 0. Alves, tenés la mano levantada. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, no te quería interrumpir, profe. No, pero quédate tranquilo. No sé si ya le hablaste, pero era para hacerte una sugerencia, que en la tarea domiciliaria que mandaste, de la última tarea, Sí. surgieron varias dudas en el grupo de cómo hacerla. Yo incluso cuando te mandé la tarea, te hice una pequeña sugerencia, si cuando tú pudieras, no hacías una corrección así para todos, Sí. a ver si nos aclara un poquito algunas dudas. Justamente, la idea era que yo les comentaba a los compañeros, todavía no pude entrar a corregirla porque estábamos con reuniones de profesores. Este fin de semana, cuando yo la corrija y te haga la devolución con el paso a paso, además, si veo que sería posible, de repente proyecto una videoconferencia para hacer una explicación así, sincrónica, digamos así, de cómo hacer el paso a paso. Eso quédense tranquilos, pero yo todavía no toqué la tarea la voy a corregir el fin de semana. Cuando entre, entonces ahí sí, quédense tranquilos que vamos a poder hacer un paso a paso, hasta incluso proyectar una reunión tipo videoconferencia para explicar. ¿Sí? Vamos hablándolo hoy al porque principio. muchas gracias, porque sí, como que todos tenemos claros de cómo hacerlo, pero sí nos quedaban los conceptos, no los teníamos claros. En realidad, ¿qué nos pidas? Nos parecía que era muy fácil, muy obvio, íbamos por un lado y por el otro, y no tuvimos claro por dónde ir. Es que en realidad era muy fácil, hasta incluso era muy corta. Quizás eso, digo, te llamó la atención y querías buscar algo más para hacer, pero van a ver cuando hagamos la corrección que en realidad era muy corto, era más bien lógica lo que tenías que utilizar, más que tanto Nos pareció. cálculo. Buscar coherencia Bueno, más que tanto cálculo, pero a veces puede suceder, por eso digo, uno tiene que estar atento y no siempre es un cuenterío largo el que te va a permitir llegar a la conclusión o a lo que te están pidiendo. A veces es una pavada lo que me estás pidiendo. Ya lo vamos a hacer. Bueno, nos pasó algo de eso. Denme este fin de semana que les pasó. Muchas gracias. Pasado. A ver, no fue maldad, pero cuando yo lo estaba proponiendo, supuse que iba a surgir una serie de dudas, pero bueno, también digo, es propio del aprendizaje. Es parte, ¿no? Es parte del aprendizaje enfrentarse a esas situaciones. No siempre es un cuenterío lo que se les está pidiendo hacer, a veces es mucho más corto de lo que ustedes piensan. Pero denme el fin de semana para que lo vean. Bien, bueno, retomo entonces el problemita. Me preguntaban cuántos roedores hay inicialmente. Eso implica considerar un t igual 0. ¿Tá? O sea, el inicio implicaría que la variable independiente, que es el t, tome el valor 0. O sea, para calcular cuántos roedores hay inicialmente vas a hacer R de 0. ¿Tá? R de 0. Entonces, cuando ustedes cambian, acá estamos entonces recordando lo del modelo general, haciendo la identificación, ¿tá? Cuando yo cambio la t por 0 para calcular el r de 0, voy a la función y en el lugar de la t pongo 0. Pero en este exponente un 0,22 por 0 te da 0. Entonces te queda e a la 0. Cualquier número a la 0 en matemática es 1.
Esa es una de las propiedades básicas de la potenciación. Entonces era 8 por 1, 8, y entonces la cantidad inicial de roedores, digamos aloy, sería 8 roedores. ¿Está? Eso era la primera respuesta que tenían que dar. Después te preguntaban en la parte B, ¿cuál es el número de roedores a los 6 meses? Si la variable se mide en meses, entonces sería cambiar la T por 6. Y cuando te pido al año, cuidado que la unidad en la que tenés que poner la variable, acá está especificado, es mes. Entonces, la T tiene que estar en meses. Entonces, por más que yo te haya preguntado el número de roedores al año, sería R12 lo que tendrías que calcular. ¿Está claro? A ver si tenemos acá el cuenterío. Ahí va. El número de roedores a los 6 meses implica que la variable independiente tome el valor 6. Voy a la fórmula general, cambio la T por 6, yo ahí hice la cuenta en el exponente 0,22 por 6, me dio 1,32, y después, ojo, que primero hacen la potencia y luego multiplican por 8. ¿Tá? Tienen que respetar el orden en el que tienen que efectuar esas operaciones. Y vuelvo a lo que sería el manejo de la calculadora, un minutito, porque a veces la calculadora es un arma de doble filo. Cuando yo manejo la calculadora, por ejemplo, si quiero hacer el número de roedores al cabo de 12 meses, ¿tá? Yo puedo hacer toda esta cuenta seguida, sin estar haciendo cuentas parciales en ese exponente. ¿Tá? Todo seguido este cuenterío, que es lo que tenemos que tratar de acostumbrarnos a hacer. Entonces, para hacerlo todo seguido, vos hacés, en el orden que lo ves, 8, ahí se ve, sí, 8 por, ¿tá? Y ahí viene, E a la. Recuerden que el E a la está en amarillo en la calculadora Casio, si tienen Casio, entonces para que la tecla te haga el E a la, tenés que apretar primero el Shift y después la tecla. Y ahora te pregunta cuál es el exponente. Como el exponente es el resultado de una cuenta, un producto, yo voy a abrir un paréntesis y dentro del paréntesis voy a efectuar la cuenta. 0,22 por 12. Cierro el paréntesis y aprieto el igual y ahí obtengo el resultado en un solo paso sin ninguna aproximación intermedia. ¿Tá? Y entonces te daría el 112 punto, y bueno, a ver, ¿ven la diferencia? ¿Por qué es esa diferencia con lo que me dio la calculadora? Miren acá, yo acá no aproximé nada, la hice de un saque la cuenta, toda seguida en la calculadora. Si vos querés dejar con 2 lugares después de la coma, te fijás en el primero que no vas a escribir, que es un 5, y entonces subís una en el anterior. Y a mí me hubiera dado 112,11 con la calculadora sin aproximar. Fíjate cómo hay una pequeñísima diferencia, porque yo acá había hecho la cuenta del exponente primero, y te escribí el resultado, y luego trabajé con este valor. Les quiero mostrar cuál es la diferencia entre ir haciendo operaciones parciales, ¿tá? Y hacer la cuenta toda seguida. La cuestión es que nos entrenemos, si podemos, para hacer cuentas todas en un solo paso, si tenemos la posibilidad de usar la calculadora, porque así no hay aproximación ninguna. ¿Tá? Ahora, en el caso, la última parte me pedía el número de roedores al cabo de un lustro. ¿Y qué es un lustro? Un lustro son 5 años. ¿Tá? O sea, un lustro, acá está, 5 años. Pero como tu variable independiente tenía que ir en meses, en realidad tenés que pasar esos 5 años a mes. Entonces, un año, 12 meses, 5 años, 12 por 5, 60. Y por eso lo que tuve que calcular es R de 60. ¿Está claro? Hago hincapié en que la variable independiente, cuando la reemplaces por el dato, tiene que estar en la unidad correcta, porque si no el cuenterío obviamente te va a dar cualquier cosa. Y yo acá de nuevo les muestro la diferencia. Hice el exponente, la cuenta parcial, ¿tá? Y fui sacando resultados parciales. Si yo hago la cuenta toda seguida en la calculadora en un solo paso,
sería hacer 8 por e a la, y ahora el exponente, como es una cuenta, lo vas a poner dentro de un paréntesis, y vas a hacer 0.22 por 60. Cierro paréntesis, igual. Y ahí me daría 4.322.919,50 si querés dejar 2 lugares después de la coma. Fíjense que hay una pequeñísima diferencia con esto que en realidad había, digamos yo, arrastrado resultados parciales. Pero siempre te da una diferencia. Si pueden hacer todo seguido en la calculadora, es un problema de práctica, piérdanle el temor a la calculadora, hay que saberla manejar bien, nada más. ¿Está? Ahora, ¿qué pide la parte C? ¿Qué tiempo tiene que pasar para que el número de roedores se vea quintuplicado? Obviamente con respecto al valor que tiene hoy. ¿Tá? O sea, yo quiero saber cuánto tiempo tiene que pasar para que el número de roedores se haga 5 veces mayor que lo que hoy vale. O sea, hoy es cuando el tiempo es 0. Hoy tenías 8 roedores. Si yo quiero que el número de roedores se quintuplique, es 8 por 5, 40 el número de roedores que quiero tener. La pregunta es qué tiempo tiene que transcurrir para que el número de roedores sea 40. Entonces, ¿cómo voy a hacer para hallar a qué tiempo, en meses, ocurre eso? Voy a ir a la fórmula general. En lugar del R de T, que mide la cantidad de roedores, voy a poner el 40 que quiero, y acá voy a copiar todo igual arrastrando la variable T que desconoces, y que es la que en realidad querés despejar. Entonces, para hacer el despeje de la T de acá, fíjense que la T está en el lugar de un exponente. Entonces yo me voy a cuestionar cómo despejo algo que está en el lugar de un exponente. Primero se va el 8 que multiplica, pasa al este lado dividiendo. Por eso te queda 40 dividido 8 y del otro lado la exponencial. 40 dividido 8 es justo 5 y tenemos esto que está acá. Muy bien. Ahora tengo que, algo que está en un exponente, pensar cómo lo despejo. Y lo que voy a tener en cuenta es lo siguiente, y es como una regla. Cada vez que ustedes quieran despejar algo que esté en el lugar de un exponente, van a tener que aplicar la operación contraria a la exponencial, que es el logaritmo. Y vas a tener que aplicar un logaritmo que tenga la misma base, decimos nosotros, que la exponencial que tenés en juego. A ver, voy a explicarles una pequeña cosita. Nosotros igual de todos modos vamos a entrar en detalle después de este tema en funciones logarítmicas y vamos a volver a ahondar en el tema, pero para que recuerden o refresquemos lo básico. Ustedes tenían logaritmo de A en base B. Esta era una operación nueva, ¿no? El A se conocía con el nombre de logarimando y la B era lo que yo llamaba la base de ese logaritmo. ¿Está? Y el resultado de todo esto era un número C, tal que se tenía que cumplir la base elevado a la C, te tenía que dar el A. ¿Está? O sea, el logarimando. Así era como se definía esta operación matemática que recibe por nombre logaritmo. Pero resulta, bueno, por supuesto, que para que esta operación matemática exista, vos tenías que cumplir ciertos requisitos. Nosotros decíamos que el logaritmo de A en base B existe si, solo si, 3 cosas tenías que cumplir. El logarimando era positivo, la base era positiva y la base era distinta de 1. 3 requisitos había que cumplir para que esta operación matemática existiera. Bueno, ahora, hay 2 tipos de logaritmos que son los más conocidos, por decirles así.
y los más utilizados. ¿Por qué? Porque aparecen en muchas fórmulas, por ejemplo, de ecuaciones de velocidad de partículas, en el sonido, en la luz, ¿tá? Entonces, esos dos logaritmos que son tan frecuentes en las situaciones de la vida, son tan importantes que en la calculadora ustedes tienen dos teclas para calcular logaritmos. Una para lo que yo llamo logaritmos decimales y otra para lo que yo llamo logaritmos neperianos. ¿Tá? Es decir, hacemos así. Si la base del logaritmo es el número 10, nosotros tenemos un logaritmo de a en base 10 que solemos abreviar así. Cuando pongo log a y no te aclaro cuál es la base, se sobreentiende que es 10. Este logaritmo se llama logaritmo decimal. Y es tan importante que vos tenés en la calculadora una tecla para esos logaritmos que es la que se llama log. ¿Tá? Ahora, el otro logaritmo muy utilizado es el que tiene por base el número e. Recuerden que el número e en matemática es como el pi, un número que se conoce con muchísima exactitud, tanto así que conoces más de 2 millones de dígitos después de la coma con exactitud para ese número. ¿Tá? Disparate. Cuando la base es entonces el número e, vos pasás a tener un logaritmo con base e, que solemos abreviar escribiendo LNA o L mayúscula A. Cuando vos te ves así o así, se sobreentiende que es un logaritmo en base E. Y este logaritmo se conoce con el nombre de logaritmo neperiano. ¿Está? Y es tan importante que en la calculadora el logaritmo neperiano tiene una tecla particular que es ln. ¿Está claro? Ahora, ¿la base de un logaritmo siempre tiene que ser el 10 o el e? No. La base puede ser cualquier número mientras sea positivo y distinto de 1. ¿Está claro? Lo que pasa es que estos dos son los más comúnmente usados en el cálculo. ¿Está? Ahora, volviendo a mi ejercicio. Si yo quiero despejar entonces de aquí la t que está en el exponente, vos vas a tener que aplicar logaritmo, que es la propiedad contraria a la exponencial. ¿Pero qué logaritmo vas a aplicar? Un logaritmo que tenga la misma base que la base de tu exponente, de tu exponencial. O sea que tengo que aplicar un logaritmo neperiano, un logaritmo en base e. Acá está, que es el que puedo representar por ln o por L mayúscula. Entonces, yo voy a aplicar a los dos lados del signo de igual la misma operación para no alterar la igualdad, para seguir teniendo una igualdad. Entonces, de los dos lados voy a aplicar el mismo logaritmo y voy a aplicar logaritmo neperiano. ¿Está? Acá el logaritmo neperiano de 5 va a ser un número que lo vas a hallar con la calculadora. Y acá vas a tener logaritmo de una potencia y entonces va a haber una propiedad de los logaritmos que dice que el exponente de la potencia pasa delante de la palabra logaritmo. Entonces, en tu caso, el exponente, que es el 0,22t, pasa delante de la palabra logaritmo. El logaritmo neperiano de e vale 1, y entonces acá te queda logaritmo de 5 igual a 0,22t por 1, o sea 0,22t. Luego vas a despejar la t pasando el 0,22 que multiplica al otro lado dividiendo, y esta cuenta la vas a hacer en la calculadora toda seguida. ¿Cómo? ¿Me miran acá un minuto? Yo tengo que hacer logaritmo neperiano de 5, entonces vas a buscar la tecla del logaritmo neperiano, la que dice ln de 5, igual. Y ese es el resultado del logaritmo neperiano de 5. Eso lo tengo que dividir entre 0,22 igual. Y ahí te dio 0,3156. Si yo decido que voy a dejar el resultado con 2 lugares después de la coma, recuerden que el primero que no van a escribir, o sea el tercero, si es 5 o más de 5, sube una en el anterior y por eso te queda 7,32. ¿Está?
meses. ¿Tá? Entonces, esta sería la respuesta. ¿Qué tiempo tengo que dejar pasar para que tengamos 40 roedores? 7,32 meses. Pero aquí viene algo de la vida coloquial. ¿Es, digamos, certero, es común que yo te diga, bueno, tenés que esperar 7,32 meses? No, no es una manera, digamos, habitual de dar la información. En realidad vos este número decimal lo vas a descomponer para informar. Tenés que esperar tantos meses, tantos días y hasta tantas horas o minutos, dependiendo de, digamos, la situación, el cuento. Entonces, ese 7,32 yo lo voy a descomponer en una parte entera, que son el 7, son 7 meses enteros, y el 0,32, esta parte decimal de los meses, es la que voy a pasar a la unidad siguiente, que sería los días. Entonces, un mes en matemática se considera de 30 días, o sea, esto viene de lo que es el cálculo financiero. En matemática financiera se considera que el año está formado por 12 meses iguales y de 30 días cada uno. ¿Tá? Entonces, salvo que yo te dijera en qué mes arranqué mi estudio con los roedores y pudieras calcular exactamente en qué mes caía esa fracción decimal como para saber cuántos días tenía ese mes, vos vas a, generalmente en matemática, considerar que estás frente a lo que se llama un mes comercial y se consideran meses de 30 días. Entonces, si un mes tiene 30 días, el 0,32 meses, mes debajo de mes, en la regla de 3, sería X días. Y estas reglas de 3 de pasajes de unidades son todas directas, lo cual implica que para hallar la incógnita haces producto cruzado sobre el otro valor. Entonces hago 0,32 por 30 dividido 1 y me dio aproximadamente 9,6 días. Ahora, ¿cabe? O sea, ¿tiene sentido que yo te diga entonces 7 meses, 9 días y tantas horas? Capaz que sí, porque estás trabajando capaz que en un laboratorio donde el número de roedores, vos en el laboratorio estás trabajando hasta por hora, capaz que hasta si estás haciendo ensayos radioactivos te interesa hasta saber los minutos. ¿Tá? Entonces, este 9,6, si cuadra, porque depende en qué lo estoy utilizando, lo desgloso en una parte entera, serían 9 días enteros y una fracción más. Esta parte decimal de los días es la que paso a la unidad siguiente, que son las horas, otra vez por regla de 3. Si un día tiene 24 horas, 0,6 días, X, y ahí te dice más o menos entonces el total. Y ponerle que ya acá no tiene sentido seguir en minutos, segundos, y corto. Entonces este número, como el primer número que no voy a escribir, sería un 4, bueno, simplemente lo borro y me quedo con 14 horas redondas. Y entonces puedo así expresar de una forma mejor, más coherente con la realidad, lo que sería la respuesta del problema. Repito, no es coherente decir, tiene que esperar 7,32 meses. No, no hablamos así. Tiene que esperar tantos meses, tantos días, tantas horas y capaz que hasta segundos, minutos y segundos, dependiendo de la situación, el cuento. ¿Entendieron? Bien, porque ahora me voy a ir a otra situación. Para que no se me corte, cortamos esta, nos vamos con el mismo ID a la otra.